Familia Azul Crema, agárrense porque por fin se confirmó el primer refuerzo del América. Después de tanta especulación, el jugador llega como agente libre y ya tiene las maletas listas para reforzar al equipo. ¿Quién es él? Te voy a contar todos los detalles de este movimiento. Y esto no se detiene ahí. Una estrella del América va a estar fuera por un mes y hasta podría necesitar cirugía en la rodilla. Otro problema serio de lesión que puede cambiar los planes del equipo. ¿Cómo pasó esto y qué significa para el resto de la temporada? Ahorita lo platicamos. Y ahora agárrense con esta bomba. En una entrevista exclusiva, André Jardín soltó la verdad sobre Diego Valdés. Dijo exactamente lo que todos los americanistas querían escuchar. Y no solo eso, el entrenador brasileño no se quedó callado y respondió con todo a las críticas por el tricampeonato de las Águilas, poniendo en su lugar a Salomón Rondón y al presentador Javier Alarcón. Jardine fue directo y sin filtros, y la verdad por fin salió a la luz. Santiago Baños le mintió a la afición americanista. ¿Qué fue lo que escondió y por qué esta bomba explotó justo ahora? Vamos a hablar de toda esta polémica que está ardiendo en los pasillos del club. Y lo peor se confirmó. La lesión de Jonathan Dos Santos es mucho más grave de lo que se pensaba, y el jugador queda descartado para los próximos partidos. ¿Quién tomará su lugar? ¿Cómo afecta esto al mediocampo del América? Y todavía hay más. La selección mexicana ya empezó los primeros movimientos para convencer a un jugador del América de sumarse al Tri. Y no es Eric Sánchez. ¿Quién es este nombre sorpresa que podría aparecer en la convocatoria del equipo nacional? ¿Y qué pasó con Cendejas? ¿Hubo bronca? Vamos a hablar de todo esto y más después de que le des like. Arrancamos el video hablando primero de Javier Alarcón. ¿Se rajó con André Jardine? Porque miren amigos, prácticamente eso fue lo que pasó. El técnico del América no se la dejó pasar y le soltó las verdades en la cara al periodista, que siempre anda buscando cómo tirarle al equipo. Sabemos que Alarcón siempre está en modo hater del América, ¿no? No pierde oportunidad de cuestionar al equipo, y después de aquella semifinal contra Cruz Azul, estaba vuelto loco, diciendo que fue robo, que ayudaron al América y bla bla bla. Pero la vida es irónica, y esta vez le tocó enfrentarse, cara a cara, con el comandante Azul Crema. Primero fue Santiago Baños quien, cuando se sentó en la mesa de fútbol picante, lo puso en su lugar. Luego vino el mago Álvaro Fidalgo, que ni se esforzó mucho para callarlo, pero después llegó el turno de André Jardine, y amigos, fue una cátedra. El técnico estaba ahí, tranquilito. Y claro, salió ese tema cansado del penal contra Cruz Azul, pero Jardine no se quedó callado y soltó la pregunta clave. ¿Cuántas veces han perjudicado al América y nadie dice nada? Ahí Alarcón intentó defenderse diciendo que él solo hablaba del torneo regular y no de momentos clave. Fue en ese momento cuando Jardín apretó, sacó números y los puso sobre la mesa. El América solo tuvo un penal a favor en todo el torneo, mientras que le marcaron varios en contra que nunca se señalaron. El periodista se quedó sin salida, tuvo que tragar saliva y aceptar que el dato era real. Pero claro, intentó dar el último manotazo, diciendo que al América tampoco le marcaron penales en contra Cruz Azul. Ahí fue cuando Jardín no perdonó y lo remató. ¿Cuántos minutos se pasaron analizando el pisotón de Rotondi y cuántos ignorando las jugadas contra el América? Fin de la historia. Alarcón se quedó sin palabras, sin argumentos, y Jardín simplemente lo aplastó. Manifestaba con la directiva, decía, ¿qué pasa? ¿Cómo puede? Só a San Luis no hay penales, es algo raro. Pero están en América, ¿cuántos penales tuvimos en el torneo pasado? Te pregunto a ti. Pero en jornada regular. No, en todo el torneo. Somos todo el torneo. Es que pocos. ¿Cuántos? Muy pocos. Pero ¿cuántos? Cuando viene la presión. A ver, al América le han quitado. Mira, voy a contestar. ¿Sabe cuántos? Al América le trajeron uno. Muy bien. Uno. ¿Y en liguilla? Fue el equipo con menos penales de toda la liga. De acuerdo. De todo. Y te diría 4 o 5 penales que fueron y no nos dieron. Pero bien, el penal que dieron en Cruz Azul, ¿fue o no fue? ¿Cuál? Lo último. Ah, sí. Ah, bien. Y la revisión sobre. Por favor, algunos decían que no, pero. Y la revisión sobre el empujón del Toro, que cuando menos revisarla. No. Y el penalti escuchas al VAR diciendo, mira cómo baja el pie. Y bueno, una jugada polémica, ciertamente, ¿no? Sí. O sea, ¿te parece que es un penalti de la final? Claro, ¿no? ¿Cuántos minutos gastaron en este programa discutiendo el pisotón de Rotondi sobre Henry en la final? Fueron programas. No, el pisotón de Rotondi en Henry. También. En América para nosotros es penal.
¿Cuántos minutos gastaron discutiendo este lance? No, también se Zero, no, discutió. te digo, zero. Sí, muchos. Zero. Y hace una semana tú aún estabas protestando el penal Bueno, del claro. torneo. Oye, aún. oye, no te libraste de la eso. herida todavía no le cierra. Espérame. Y miren nada más, después de darle una lección a Alarcón, Jardine todavía soltó otra bomba que la afición del América llevaba semanas esperando escuchar. Porque, seamos sinceros, ya todos estábamos medio preocupados con esta novela de Diego Valdés, ¿no? El Toluca llegó con la maleta llena de dinero, intentó llevarse al chileno, y de la nada empezó el rumor de que podía salir. Pero, amigos, agárrense, se queda. El mismo Jardín confirmó que Valdés quiere seguir en el América, que todavía tiene historia por escribir aquí y que está enfocado en el tetracampeonato. Y eso, sinceramente, era todo lo que queríamos escuchar. Porque, a ver, perder a un jugador de ese nivel justo ahora, después de todo lo que hizo para conseguir el bicampeonato, hubiera sido un golpe durísimo. Ahora, claro, hay otro tema que preocupa, el físico de Valdés. Sabemos que la temporada pasada sufrió bastante con lesiones, hubo partidos donde jugó al límite, y eso le terminó pasando factura. Pero lo bueno es que Jardín actualizó la información y garantizó que el chileno ya está prácticamente listo para debutar en el Clausura 2025 contra Puebla. Y ahí entra otra cuestión, ¿cómo encajar a Valdés en este equipo? Porque nos guste o no, el América logró arreglárselas sin él en varios momentos. Y ahora, con un plantel cada vez más fuerte, la competencia está durísima. Jardín dejó claro que sigue siendo una pieza clave. Pero la pregunta es, ¿regresa directo como titular indiscutible o tendrá que sudar para recuperar su lugar? Nada disto, por lo contrario, yo y Diego tenemos una relación muy tranquila, muy próxima. Yo lo admiro como jugador y no es de ahora. Yo me recuerdo de una entrevista aún estando en San Luis hablando de cuánta admiración tengo por él. Es un grandísimo jugador. Estuve en los 2 primeros títulos nuestros en un nivel impresionante, fue una pieza clave. Este último torneo le costó un poco las lesiones, infelizmente viene con alguna frecuencia, sintiendo y casi siempre la misma lesión, que es el sóleo, ¿no? Su gemelo, cuando tiene una secuencia más fuerte de juegos, por veces siente, porque también es un jugador de selección, cuando va a fecha FIFA, sentimos que por veces regresa muy cargado. Entonces, casi siempre después de una fecha FIFA siente algo en su gemelo, esto fue recurrente. Entonces, para mí el torneo pasado, que explica su bajón de nivel, es no conseguir tener una secuencia, algunas lesiones en serie. Desgraciadamente, en este inicio, en la pretemporada, que sería muy importante, él nuevamente siente un piquetito allí en el gemelo que lo saca por 10 días de los entrenamientos. Ahora que empieza a estar listo a competir, a treinar con más intensidad, pero también junto con esto venía este par de ofertas que tenía y yo como hago con todos, tienen la libertad, las puertas de América están abiertas para el día que el jugador quiere salir por cualquier motivo que sea, porque sientes que va a ser más feliz en otro lado, no pasa nada. Y ya que estábamos hablando de jugadores regresando de lesión, ahora viene la parte fea. Hay quienes no tienen la misma suerte que Diego Valdés, porque amigos, el América podrá estar volando en el Clausura 2025, liderando la tabla y metiendo miedo a todos, pero las lesiones siguen dando dolores de cabeza, y esta vez el problema es serio. Primero fue Kevin Álvarez, que salió lastimado contra el Atlético de San Luis y prácticamente está fuera todo febrero. Pero lo peor es que no está solo en esto. Ahora, el que también se sumó a la lista de lesionados es Jonathan Dos Santos, y su situación podría ser todavía más complicada. El tipo venía teniendo un torneo espectacular, aportando en el mediocampo y mostrando esa garra que ya conocemos. Pero después de un golpe en la rodilla, llegó el diagnóstico: torcedura grave y al menos un mes fuera. Y ya saben cómo es esto. Dependiendo de cómo evolucione su recuperación, incluso podría necesitar cirugía. Y si eso pasa, olvídenlo, podría ser una baja de larga duración. Pero tranquilos, que no todo es para entrar en pánico, porque si algo tiene este América es plantel, y Jardín ya debe estar trabajando en cómo cubrir su ausencia. Todo indica que Alan Cervantes será el elegido para tomar el puesto en el mediocampo junto a Fidalgo y Eric Sánchez. O sea, calidad no va a faltar.
Y miren, cuando parecía que lo de Jonathan dos Santos ya era lo suficientemente preocupante, explotó otra bomba. Su lesión es más grave de lo que todos imaginaban. Ya de por sí, era un golpe perderlo un mes, pero ahora se habla de una posible cirugía que lo podría dejar fuera aún más tiempo. Es decir, el América, que ya está al límite con las bajas, tiene otro problema en el mediocampo. Y aquí viene la eterna pregunta: ¿el plantel azul crema realmente está listo para aguantar esto? Porque una cosa es tener una plantilla completa, y otra muy diferente es mantener el mismo nivel cuando faltan piezas clave. Jardine ya demostró que sabe mover sus fichas, pero ahora tendrá que ser quirúrgico, y sin querer hacer un mal chiste con la posible cirugía de Jonah. Por ahora, Alan Cervantes y Richard Sánchez son los principales candidatos para reemplazarlo, y cada uno aporta algo diferente. Cervantes tiene más dinamismo, esa chispa para moverse rápido en las transiciones, mientras que Richard es más de control, experiencia y tiros de media distancia. Entonces, la gran incógnita es: ¿quién encaja mejor junto a Fidalgo y Eric Sánchez? Pero ya que estamos hablando de bajas, ¿y si les digo que podría haber más problemas en camino? Porque además de Jonathan, hay otro jugador que preocupa al cuerpo técnico. Y si él también se pierde partidos, entonces sí que las cosas se pueden poner feas. Dicho esto, si la lesión de Jonathan dos Santos ya es preocupante, imaginen si el América hubiera perdido a un tipo del calibre de Sebastián Cáceres. Porque, amigos, la historia pudo haber sido muy diferente. El zaguero uruguayo, que hoy es uno de los pilares de la defensa azul crema, estuvo muy cerca de irse al Pachuca antes de firmar con el América. Sí, así como lo leen. Y ojo con esto, fue justamente un excompañero de Cáceres en el Liverpool de Uruguay quien intentó convencerlo de irse al Pachuca, pero terminó dándose un tiro en el pie. El tipo le dijo algo como: vas a jugar en Pachuca, pero el América es otra cosa, no hay comparación. Listo. Con eso Seba tomó su decisión y se fue directo al nido. Y seamos sinceros, mejor elección imposible. Llegó, se convirtió en referente y ya tiene 3 títulos de Liga MX en la bolsa. Si se hubiera ido al Pachuca, bueno, mejor ni pensarlo. Y ya que estamos con el tema de Pachuca, hablemos del lloriqueo de Salomón Rondón, que decidió abrir la boca para decir que el América no es de los mejores. Ah, claro, ahora resulta que todos son expertos en querer minimizar al tricampeón. El venezolano quiso tirar su indirecta al equipo, pero siendo sinceros, ¿a alguien le importa? Cáceres al menos no se enganchó. Respondió con diplomacia diciendo que cada quien defiende a su equipo y cree que el suyo es el mejor, pero la realidad es que los números no mienten. Así que la pregunta es, si el América no es el mejor, entonces ¿quién? Mientras tanto, hay un tema que la afición del América definitivamente no quiere ni imaginar: la posible salida de André Jardín. Sí, suena hasta absurdo pensarlo, pero después de sus últimas declaraciones, queda claro que la situación puede ser más delicada de lo que Santiago Baños hizo parecer. Porque miren esto, Baños salió con el discurso de que la cláusula de rescisión de Jardín era altísima, que ningún club la pagaría y que el América estaba seguro. Pero luego llega el mismo Jardín y suelta en ESPN que su salida cuesta solo $3 millones. Amigo, para un club europeo, o incluso para uno con lana en Brasil, eso es dinero de cambio. O sea, si aparece una buena oferta, se puede ir en cualquier momento. Y ojo, que esto no es ninguna teoría conspirativa. Antes de que iniciara el torneo, Botafogo ya intentó llevárselo, y no lo lograron solo porque Jardín no se interesó en el proyecto. Pero si llega un club europeo con un desafío interesante, ¿quién asegura que se queda? Porque ya sabemos que ese es uno de los sueños del entrenador. Ahora, lo que lo hace complicado es esto. Jardine rechazó a Botafogo, tiene un plantel fuerte en sus manos y sabe que este América tiene todo para pelear por un tetracampeonato histórico. No parece el tipo de técnico que dejaría el barco a la mitad, pero ¿y después de eso? ¿La directiva ya está preparando un plan para un eventual adiós o solo están esperando a ver qué pasa? Y aquí viene lo fuerte. La posible salida de un jugador importante no es la única bomba que está explotando en el América. Mientras el equipo sigue su preparación para el Clausura 2025, hay un tema que está moviendo los pasillos de Coapa y que podría impactar directamente en el futuro de la selección mexicana. Porque ahora, no solo la afición está al pendiente del plantel azul crema. Javier Aguirre ya empezó a marcar territorio y está echándole ojo a refuerzos para el Mundial de 2026. Y miren qué ironía.
Hace unos meses, Jardín soltó que el América no estaba listo para alimentar a la selección, pero al parecer, Vasco Aguirre no piensa lo mismo, tanto así que fue al CT, habló con el entrenador, tuvo una charla con Santiago Baños y pasó un buen rato analizando a algunos jugadores muy específicos. ¿Y quiénes están en el centro de atención? Nada menos que Eric Sánchez y Álvaro Fidalgo. En el caso de Chiquito Sánchez, no es ninguna sorpresa. El tipo arrancó el 2025 en modo bestia, marcando goles, manejando el juego y demostrando que merece un puesto titular. Aguirre ya lo tiene bien identificado y lo ve como una opción clave para el mediocampo del Tri. Pero lo que realmente puede generar polémica es esto: el interés en la naturalización de Álvaro Fidalgo. Sí, amigos, el español puede volverse mexicano y convertirse en opción para el Mundial de 2026. Y antes de que alguien salga con el típico pero no nació aquí, la realidad es que la selección mexicana ya lo ha hecho antes y lo puede repetir sin problema. Según el reglamento de la FIFA, él cumple el tiempo necesario de residencia en febrero de 2026. O sea, le daría justo para vestir la verde en la Copa del Mundo. Ahora imaginen esto: Fidalgo con la 10 del Tri en el Mundial, organizando el mediocampo y siendo pieza clave de la selección. Sería un refuerzo brutal, pero la gran pregunta es, ¿tendrá la FMF el valor de tomar esta decisión o seguirá aferrada a los mismos de siempre que nunca entregan nada? Miren, les voy a decir la verdad. Si la FMF sigue atrapada en su mismo esquema de siempre, nos vamos a quedar viendo a los mismos nombres repetirse año tras año, sin esa chispa nueva que hace la diferencia. Fidalgo está demostrando que puede cambiar el juego, darle frescura al mediocampo y aportar esa dinámica que tanto necesita la selección. Y sinceramente, si México quiere competir en serio en el Mundial, tiene que atreverse a apostar por los que están marcando diferencia, en vez de seguir confiando en jugadores que ya no rinden lo que prometen. No podemos ver a nuestra selección dejando fuera la sangre azul crema para llenarse de pura inercia. Si Fidalgo entra al equipo, le va a inyectar ese ADN ganador del América, y eso podría ser justo lo que falta para llevar al Tri a otro nivel. Pero si la FMF se va por el camino seguro, seguiremos reclamando, exigiendo y, por supuesto, metiendo presión, porque la afición no acepta mediocridad ni excusas. Hay que tener visión. Hay que apostar por el talento que ya está brillando. Si México realmente quiere destacar, tiene que darle oportunidades a los que están rompiéndola en el nido y que representan el verdadero nivel de nuestro fútbol. Y lo digo en serio, esta actitud de aferrarse a lo tradicional cuando el momento pide innovación solo demuestra falta de ambición. Y miren nada más que ironía. Mientras la FMF sigue pensando si naturaliza o no a Fidalgo, Chivas sigue atrapado en su propio universo, aferrado a su política de jugar solo con mexicanos, y ahora tienen una polémica que ni ellos mismos estaban preparados para enfrentar. Porque, amigos, Cendejas no perdió la oportunidad de meterles un buen dardo directo al corazón. El tipo básicamente dijo en voz alta lo que muchos ya sabían, pero pocos se atrevían a decir. Esa regla de jugar solo con mexicanos, que venden como un símbolo de orgullo, también puede ser una gran limitación. Y ahora, con la llegada de Kate Cowell y la polémica sobre su nacionalidad, la hipocresía quedó más expuesta que nunca. Cendejas, que vivió esa situación en carne propia, soltó la bomba. ¿Los jugadores que entran a este sistema realmente se sienten parte del club o es solo una regla vieja que ya debería ser cuestionada? Y claro, la afición del Chivas no lo tomó nada bien. Hubo gente ofendida, hubo quienes se fueron al extremo defendiendo ciegamente al club, pero la discusión ya está sobre la mesa. Y si comparamos con el América, la diferencia es brutal. Aquí lo que importa es la calidad. Puede ser mexicano, extranjero, tener doble nacionalidad. Lo que realmente cuenta es jugar bien y ganar títulos. Y sabemos que esta filosofía funciona. Solo hay que ver los últimos años. América levantando trofeos, acumulando campeonatos, mientras Chivas sigue estancado con la idea de que jugar solo con mexicanos los hace especiales. Así que pregunto, ¿de qué sirve ser especial si no ganas nada? Y aquí es donde volvemos a un tema que todo americanista ya está cansado de ver. Estos rankings internacionales que siempre intentan minimizar lo que el equipo hace en la cancha. Porque seamos sinceros, ¿quién en la CONCACAF juega mejor que América hoy? El equipo está invicto, líder absoluto del Clausura 2025, tricampeón de la Liga MX
y aún así ponen al Columbus Crew por encima de nosotros. ¡No me jodan! Entonces pregunto, ¿cuál es el criterio real de estas listas? Porque si es por tradición, América gana. Si es por títulos recientes, América gana. Si es por plantel, estructura, calidad de juego, América también gana. Pero de alguna forma, estos rankings siempre encuentran la manera de poner a un equipo de la MLS en la cima. Y no es teoría de conspiración, es un patrón que se repite. Los gringos siempre buscan la forma de favorecerse. Ahora, si hay algo que el América sabe hacer, es responder a este tipo de debates donde realmente importa, en la cancha. Podemos estar en segundo lugar en su listita, pero cuando llegue la fase final internacional, quiero ver quién se atreve a enfrentarnos. Y lo más absurdo de todo es que el mismo ranking deja claro que no hay equipo mexicano más fuerte que América. Tigres, Pachuca, atrás. O sea, el equipo a vencer sigue siendo el mismo. Así que es simple. Pueden darle el primer lugar a quien quieran. Pueden acomodar los números como les dé la gana. Pero cuando el balón empiece a rodar, no hay ranking que cambie la realidad. América manda en la CONCACAF. Y justo eso es lo que me molesta de estos rankings ridículos. Porque al final, intentan vender la idea de que algún equipo de la MLS está por encima del América, pero en la práctica, sabemos que la historia es otra. Cuando estos equipos gringos se enfrentan a un gigante de verdad, las cosas cambian muy rápido. Y si el Columbus Crew es tan superior, entonces ¿por qué nadie se asusta cuando juegan contra ellos? Ahora pon al América en la ecuación y ve la reacción del rival. La diferencia está en el peso de la camiseta, en la historia de títulos y en la mentalidad de campeón. Pero claro, siempre intentan empujar la narrativa de que la MLS está dominando la CONCACAF, como si fuera un proyecto imparable. Y ya vimos cómo termina eso. Hablan y hablan, pero cuando enfrentan a un mexicano en la Libertadores o la CONCACHAMPIONS, se les acaba el discurso. Y peor aún, cuando juegan contra América, se nota de inmediato la diferencia de mentalidad. Y otra cosa, estos rankings pueden intentar disfrazar la realidad, pero los números no mienten. América no solo está dominando el Clausura 2025, sino que tiene el plantel más sólido y la afición más exigente de la región. Aquí no nos conformamos con segundos lugares en listas de internet. Aquí se gana todo, dentro y fuera de México. Y si hay algo que estos expertos de rankings deben entender, es que cuando llegue el momento clave, el América va a demostrar quién es el verdadero dueño de la CONCACAF. Esa es la diferencia entre un equipo grande y los que solo saben llorar. Mientras América sigue sumando títulos, siempre hay alguien que aparece con la cantaleta del arbitraje, intentando restarle mérito a lo que hace este equipo. Pero esta vez, André Jardín no se la dejó pasar y le respondió a Salomón Rondón con todo. Llorar no es parte del ADN del América. Y tiene razón. Aquí se gana porque hay plantel, porque hay historia, porque hay mentalidad de campeón. Lo demás son excusas de quien no sabe perder. Y esto no termina ahí. Jardín también destapó el antiamericanismo que lleva años metido en el fútbol mexicano. Porque siempre es lo mismo. Cuando el arbitraje perjudica al América, nadie dice nada. Pero apenas hay una jugada dudosa a favor, se arma la novela. Los periodistas hacen escándalo y los rivales intentan desprestigiar lo que el equipo construye en la cancha. Y hablando de rivales llorones, hay un equipo que ya siente la presión del América en el torneo y que en los vestidores está empezando con ese jueguito de condicionar al arbitraje para los partidos que vienen. ¿La directiva azul crema ya está atenta a esto o va a dejar que se les adelanten con esa narrativa? Porque si hay algo que América no puede permitirse es caer en el juego de los que quieren manipular lo que pasa en la cancha. Diego Valdés, ¿ya acabó su ciclo con América? No, era un tema pendiente, tenía algunas ofertas como hablé en la última conferencia. Yo respeto mucho el sentimiento que tiene cada jugador y bien se decidió quedarse es porque entiende que hay cosas a hacer aún en América, quiere seguir escribiendo historias, es un jugador importante en este ciclo todo desde que aquí estoy. En el último torneo le costó un poco las lesiones, pero ya lo veo buscando condicionarse, muy cerca de estar muy bien físicamente, ya disponible a estar en la lista. Y bien, y ahora es con él de competir adentro del grupo por su espacio y jugar. Yo hago las rotaciones, doy oportunidad a todos del grupo
por vez doy una secuencia a uno, a otro, pero estamos en un momento de dar oportunidades y los jugadores saben de esto. Hay que dejar en cada juego un muy buen sabor de boca para mí y con esto ir ganando fuerza para cuando llegan partidos decisivos, estas demostraciones en estos partidos de primera fase son muy importantes porque es por ahí que me apoyo para tomar las mejores decisiones. Profe, ayer estuvo el Vasco Aguirre, vimos que platicó con él, qué intercambiaron, qué ideas platicaron. Muchas ideas, es muy importante estas visitas, ¿no?, de los entrenadores. Ya fue muy bueno conocerlo, saber un poco de sus ideas, poder practicar un poco de nuestras sensaciones con cada jugador aquí de América que compite por estos espacios en selección. ¿Le gustaría ver a Fidalgo en la selección después de las posiciones